Shabbat Shalom para todos ustedes, hermanos, quienes nos escuchan a través de este canal de YouTube, Misbea Adonai Shalom. Bendiciones para todos ustedes en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Iniciamos con la lectura del Salmo 132, una canción de ascensión. Yahweh, recuerda a David toda su mansedumbre, como él juró a Yahweh y se inclinó al Elohim de Jacob. No entraré en el tabernáculo de mi casa, ni me meteré en mi cama. No daré sueño a mis ojos, ni aun cerrar mis pestañas, ni descanso a mi sien, hasta que encuentre un lugar para Yahweh, un tabernáculo para el Elohim de Jacob. Oímos acerca de esto en Efrat, lo encontramos en los campos de Yar. Vamos a entrar en sus tabernáculos y adoraremos en su estrado de sus pies. Sube, oh Yahweh, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu kedushá. Sean tus kohanim vestidos de justicia y que griten de alegría tus kadoshim. Por amor de tu siervo David, no rechaces el rostro de tu ungido. Yahweh juró un voto a David, un voto que él no anulará. Del fruto de tu propio cuerpo pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi instrucción, la cual les enseñaré, entonces sus hijos también para siempre se sentarán en tu trono, porque Yahweh ha escogido a Sión, la ha querido por su morada. Este es mi lugar de reposo para siempre. Yo moraré aquí porque la he escogido. La bendeciré abundantemente con mucha provisión. Daré a sus pobres pan hasta saciarse. Sus kohanim los vestiré con salvación, y sus kadoshim, sus santos, gritarán de alegría. Yo haré un cuerno retoño allí de la línea de David, y he preparado lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré con vergüenza, pero sobre él mi kedushá florecerá. Aleluya. Esta parashá lleva por nombre la parashá número 29, Aharei Mou, que significa después de la muerte. Esta parashá va desde Levítico capítulo 16 hasta el capítulo 18, versículo 30. Para adentrarnos entonces, vayamos a Levítico capítulo 16, versículo del 1 al 2. Y dice así: Yahweh habló con Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón. Ahí encontramos entonces el título de esta parashá. Cuando ellos trataron de sacrificar delante de Yahweh y murieron, Yahweh dijo a Moshe: dile a tu hermano a Aarón que no venga en cualquier momento al lugar santísimo, Makon Kadosh, más allá de la cortina, delante de la cubierta del arca. Importante, hermano, que usted allí subraye esa palabra, la cubierta del arca, delante de la cubierta del arca. Continúo leyendo. La cual está sobre el arca, para que él no muera, porque yo me aparezco, es decir, Elohim Yahweh dice, porque yo aparezco en la nube por encima de la cubierta del arca. Aleluya. Entonces vemos algo importantísimo que acotar o que señalar en este versículo. En el versículo 2 de Levítico capítulo 16, cuando dice, porque yo aparezco en la nube por encima de la cubierta del arca. Amados hermanos, importantísimo entonces señalar allí que el Eterno prometió aparecerse por encima de la cubierta del arca. Ahora bien, si prestamos atención, cubierta del arca, esta cubierta del arca lleva por nombre el propiciatorio, una tapa o cubierta del arca del pacto. Estaba hecha de oro y tenía dos querubines en cada extremo. Elohim prometió estar presente sobre el propiciatorio. Vamos a ir a el libro de Éxodo,
capítulo 25, versículo del 21 al 22. Amén. Shemó, Éxodo, capítulo 25, versículo 21 al 22, dice: pondrás la cubierta, ahí está, pondrás la cubierta del arca encima del arca. Dentro del arca pondrás los testimonios que yo te daré. Aleluya. Entonces, el propiciatorio era una especie de trono portátil. A lo largo del arca se completaba con una cubierta de alas de ángeles. Los querubines miraban hacia el centro del propiciatorio y sus alas lo cubrían. Entonces podemos entender, hermanos, que en el tabernáculo, el arca fue lo primero que se construyó y era hecho de oro. Es decir, era como especie de un cofre. Y ese cofre grande entonces tenía tapa o cubierta llamada propiciatorio. Dentro de ese cofre estaba entonces la vara de Aarón, estaba también la vasija con el maná que cayó del cielo, y estaban las dos tablas, es decir, las leyes, los 10 mandamientos, llamado también la ley del testimonio. La presencia de Elohim en la Torá fue vista con frecuencia como un destello luminoso muy fuerte, acompañado por humo o una nube. Vamos a leer Levítico capítulo 16, versículo 2. Levítico capítulo 16, versículo 2 dice: Yahweh dijo a Moshe: dile a tu hermano a Aarón que no venga en cualquier momento al lugar santísimo, más allá de la cortina, delante de la cubierta del arca, la cual está sobre el arca, para que él no muera, porque yo aparezco en la nube, en la nube por encima de la cubierta del arca. Ahí vemos que Yahweh, bendito sea su nombre, aparece como una nube sobre el propiciatorio. Si leemos también el libro de Números, capítulo 7, versículo 89, encontramos lo siguiente: cuando Moshe entró en el tabernáculo del testimonio para poder hablar con Yahweh, él oyó la voz hablando a él desde encima de la cubierta del arca para el testimonio, de entre los dos, ¿qué? Los dos querubín, y él le habló. Aleluya. Entonces comprendemos acá que en esa tapa del propiciatorio, que es la cubierta de ese cofre, es donde el Eterno se manifestaba para hablarle a Moshe, o para hablar también con Aarón, el sumo Cohen. Cada año, durante la fiesta de Yom Kippur, el sumo Cohen tenía acceso al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, y allí, sobre la tapa de la cubierta del arca, se manifestaba la presencia de Yahweh. Y dice en Levíticos 16:2, como una nube. Y en Números capítulo 7, versículo 89, su voz se escuchaba allí sobre el propiciatorio. Dicho esto, hermanos, hay una palabra que se llama Shekinah. Deriva de una palabra hebrea que significa morada, que a su vez Shekinah nace de la palabra Shakan, que significa habitar. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Éxodo, capítulo 25, versículo 8. Dice: tienes que hacerme un lugar santo para que yo pueda habitar entre ellos. La palabra habitar en hebreo se traduce como Shakan. Siempre el Eterno ha querido estar en medio de su pueblo. Él siempre ha querido habitar alrededor de su pueblo. Bendito sea su nombre.
Se puede traducir entonces que Shacán y Shekinah es igual a decir morar en una tienda o habitar en una tienda. Porque en Éxodo capítulo 25, Yahweh dijo, hazme un lugar santo para que yo pueda habitar entre ellos. ¿En dónde estaba el arca del pacto? Estaba más allá de la cortina, en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Porque Yahweh lo estableció así para habitar entre su pueblo. Entonces pudimos leer en los libros anteriores de la Torá que Yahweh se manifiesta en el propiciatorio como una nube y audiblemente también se manifiesta sobre el propiciatorio. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. El título de todo el capítulo del libro de Juan tiene por nombre el verbo hecho carne, es decir, la palabra de Yahweh hecho carne. Su palabra salió del aliento de su boca y esa palabra se convirtió en carne. Aleluya. Juan capítulo 1 versículo 14 dice lo siguiente: la palabra se hizo carne. ¿Cuál palabra? La palabra de Yahweh. Se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué es habitar en hebreo? Significa Shacán. Habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su Shejina. La Shejina del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida compasión y verdad. De que su presencia, así como se manifestó en la tapa del tabernáculo llamado el propiciatorio, ahora vino a habitar sobre el cuerpo físico, la carne física de un ser humano, visible para todos. La misma presencia de Yahweh ahora fue visible para todos. Mi bendito sea su nombre, porque gracias a su compasión y su gran amor, quiso manifestarse ahora a todo aquel que lo pudiese ver visiblemente. Ya no hacía falta tener que entrar en Yom Kippur una vez al año al lugar santísimo o ser un sumo Cohen para poder acceder a escuchar la voz de Yahweh, porque Yahweh en su gran amor y su verdad, en su nuevo pacto, su palabra se hizo carne para habitar entre nosotros y escuchar la palabra viva manifestada, Yahshua HaMashiach, hablarnos a nosotros. Bendito sea su nombre. Vamos a leer entonces Levítico capítulo 16, versículo 14. Aleluya. Tomará algo de la sangre del novillo y lo rociará con su dedo en la cubierta del arca hacia el este, y delante de la cubierta del arca rociará algo de la sangre con su dedo 7 veces. Es decir, que el sumo Cohen ahí esparcía la sangre del sacrificio sobre el arca. Era parte de lo que el Eterno de alguna manera lo había establecido en el antiguo pacto para hacer expiación por los pecados tanto del sumo Cohen como el pecado de todo el pueblo de Israel. Algo que me llamó la atención, lo que el Eterno nos muestra acá durante esta parashá es tomar en cuenta acerca del propiciatorio, el arca del pacto, también llamado el arca de la alianza. Sin embargo, muchas veces nos podemos hacer la pregunta: ¿dónde está el arca? ¿Dónde está ese cofre? ¿O dónde está esa tapa del propiciatorio donde Yahweh mismo se manifestaba? Sin embargo, aquí el profeta Jeremías predijo que Israel perdería el arca y que ni siquiera les importaría. Todo Israel y las naciones no les importaría acerca de dónde está el arca.
Vamos acá al libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 16. Y me llama la atención esto y nos pone a reflexionar, es si allí se manifestaba la presencia de Yahweh, ¿cómo es que ya no tiene importancia el arca del pacto? Porque es una profecía que se está cumpliendo hoy en día. Las palabras del Eterno es así, su palabra, su profecía se tiene que cumplir. Jeremías capítulo 3, versículo 16, dice Yahweh, y vendrá a suceder cuando el número de ustedes se haya multiplicado en la tierra, la gente ya no hablará del arca para el pacto de Yahweh. Ellos no pensarán en ello, no lo extrañarán, y ellos no harán otra. En esos días ellos llamarán a Jerusalén el trono de Yahweh. Todas las naciones estarán reunidas allá en el nombre de Yahweh en Jerusalén. No andarán más de acuerdo a sus testarudamente malvados corazones. Este mismo versículo también lo podemos encontrar en otra traducción de la Biblia, porque es un lenguaje mucho más actual. Dice Jeremías capítulo 3, versículo 16 al 17, en el futuro, cuando ustedes hayan poblado el país, no se hablará más del cofre del pacto, ni nadie volverá a acordarse de él, tampoco volverá a fabricarse uno nuevo, porque ya no será necesario. Les juro que así será. Aleluya. Bendito sea exaltado su nombre. Por eso es que hoy en día no se habla del arca del pacto, ni tampoco se menciona del propiciatorio donde se manifiesta el Eterno. ¿Por qué? Porque Yahshua HaMashiach, la palabra hecha carne, es el arca del pacto. Yahshua HaMashiach ha pasado a ser en este nuevo pacto el propiciatorio donde la gloria de Yahweh se manifiesta. Aleluya. De ahí es porque hoy en día no se ha hecho nuevamente un arca del pacto, ni tampoco una tapa de propiciatorio con sus dos querubines, porque Yahshua HaMashiach es el nuevo pacto, es el arca del pacto en esta alianza nueva que él ha hecho con Israel y con los gentiles y la humanidad. Bendito sea exaltado su nombre. Si hacemos un recordatorio de todo lo que hasta ahora hemos ido estudiando, podemos allí señalar que en el propiciatorio, llamado tapa cubierta, estaban los dos querubines. Y los dos querubines tenían sus dos alas extendidas. Ambos querubines estaban, uno a la izquierda y el otro a la derecha, y sus rostros estaban viendo hacia el centro o hacia adentro del cofre, hacia adentro del arca, cuidando la gloria de Yahweh, porque allí se manifestaba su presencia. Vamos a leer entonces el libro de Juan, capítulo 20, versículo 11. Pero Miriam se quedó afuera llorando. Mientras lloraba, ella se agachó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde el cuerpo de Yahshua había estado, uno a la cabeza y otro a los pies. Bendito y exaltado sea su nombre. Esos dos malá son los dos querubines representados allí en el propiciatorio, hermano. Yahshua HaMashiach es Elohim, la misma gloria de Yahweh. Dice el Juan capítulo 20, versículo 13, sigo leyendo. ¿Por qué estás llorando?, le preguntaron. Ella respondió, se llevaron a mi Señor y yo no sé dónde le han puesto. Mientras decía esto, se volvió y vio a Yahshua parado allí, pero ella no se dio cuenta que era él. Yahshua le dijo,
mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Pensando que él era el jardinero, le dijo, si tú eres el que le llevaste, dime dónde le has puesto, y yo misma iré a buscarle. Yahshua le dijo, Miriam. Ella volviéndose gritó en hebreo, Rabbani, esto es mi maestro. Yahshua le dijo, no me toques, porque todavía no he regresado a mi padre, pero ve a mis hermanos y diles que yo voy a mi padre y al padre de ustedes, a mi Elohim y al Elohim de ustedes. Amén. Vemos cómo en estos versículos se manifiesta la presencia, la gloria de Yahweh, y junto estaban los dos malá. Aleluya. Los dos querubines. En Romanos capítulo 3, versículo 25, una vez más dice aquí, entonces el apóstol Shaul dice, Yahweh dio a Yahshua como capará por los pecados por medio de la llenura de fe con respecto al sacrificio de su muerte sangrienta. Esto reaseguró la justicia de Yahweh, porque en su paciencia Él ha perdonado, ni con castigo ni remisión, los pecados que la gente ha cometido en el pasado. Aleluya. Si vamos también al libro de Juan capítulo 1, quise decir, primera de Juan capítulo 2, versículo 2, dice, también Él es el capará por nuestros pecados, no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. En otras versiones de la Biblia, la palabra capará se entiende por lo siguiente, ahí mismo lo podemos ver en primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, Yahweh perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Yahshua HaMashiach se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Entonces, capará significa Él se ha hecho nuestro perdón por nuestros pecados. Él es la nueva expiación por los pecados tanto del israelita como del mundo entero. Aleluya. Parashá número 30, que lleva por nombre Kadoshim, que significa pueblo apartado, va desde Levítico capítulo 19 hasta el capítulo 20 del versículo 27. Kadoshim, pueblo apartado. ¿De dónde nace el nombre de esta parashá? Vamos a leer todos allí en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo del 1 al 18. Leyes de santidad y de justicia. Yahweh dijo a Moshe, habla con la congregación completa de los hijos de Israel y diles a ellos, ustedes pueblos serán Kadoshim. La intención de Yahweh, habitando entre su pueblo, también es entregarle sus estatutos y sus mandamientos para que su pueblo camine en las obediencias de la palabra de Yahweh. Y con eso trae lo siguiente, hacer distinción Yahweh de su pueblo con las demás naciones. Por eso es que dice, ustedes pueblo serán Kadoshim, es decir, apartados, porque yo Yahweh soy santo. Cada uno de ustedes reverenciará a su padre y a su madre, y ustedes guardarán mi Shabbatot. Shabbatot significa mis fiestas o mis días de reposo. Yo soy Yahweh, su Elohim. Y continuamos leyendo para conocer entonces parte de los estatutos que el Eterno estaba entregando allí como ley para su pueblo. No se vuelvan a ídolos ni fundan dioses de metal para ustedes. Yo soy Yahweh, su Elohim.
Cuando ustedes ofrezcan un sacrificio de shalom, de paz, como ofrenda para Yahweh, ofrézcalo en una forma que ustedes sean aceptados. Será comido el mismo día que lo ofrecen y al día siguiente. Pero si algo de ello queda para el tercer día, será quemado completamente. Si algo de ello es comido en el tercer día, se habrá convertido en cosa abominable y no será aceptado. Además, todos los que lo coman cargarán las consecuencias de profanar algo santo intencionado para Yahweh. Esa persona será cortada de su pueblo. Cuando cosechen las plantaciones maduras producidas en su tierra, no cosechen hasta el último rincón de su campo y no recojan las espigas de grano dejadas por los recogedores. Asimismo, no recojan las uvas dejadas en la vid o las que se caigan a tierra después de la cosecha. Déjenlas para el pobre y el extranjero. Yo soy Yahweh su Elohim. No se roben, defrauden o mientan el uno al otro. No juren por mi nombre falsamente, lo cual sería profanar el nombre de Yahweh, el nombre de su Elohim. Yo soy Yahweh. No priman ni roben a su vecino, especialmente no retraerán los jornales, es decir, el pago del trabajador o el jornal toda la noche hasta la mañana. No pronuncien una maldición contra una persona sorda, ni pongan un obstáculo en el camino de la persona ciega. Más bien teman a su Elohim, yo soy Yahweh. No sean injustos en juzgar, no muestren parcialidad al pobre, ni diferencia al grandioso, sino con justicia juzga a tu prójimo. No vayas por ahí esparciendo calumnias entre tu pueblo, pero también no te quedes quieto cuando la vida de tu prójimo esté en peligro. Yo soy Yahweh. No odies en tu corazón a tu hermano, sino reprende a tu prójimo francamente, para que no cargues pecado por causa de él. No tomes venganza sobre o cargues rencor contra ninguno de tu pueblo. Más bien ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Más adelante en el capítulo 19, versículo 30 al 31, continúa acá el Eterno mencionando parte de sus estatutos para apartar a su pueblo. Dice, guarda mis Shabbatot, es decir, mis fiestas, las fiestas de Yahweh. Levítico capítulo 23, que son las fiestas solemnes de Yahweh. Tenemos que guardarlas. Guarda mi Shabbatot y reverencia mi lugar santo. Yo soy Yahweh. No te vuelvas a espíritus medium o hechiceros. No los busques para ser profanado por ellos. Yo soy Yahweh. En estos capítulos de Levítico 19 y capítulo 20 se habla sobre las leyes de santidad. Son leyes relacionadas con el prójimo, es decir, las relaciones con el prójimo, leyes sobre evitar estar en actos de brujería, hechicería, espiritista o hacer sacrificios a esos ídolos, leyes sobre la idolatría y leyes sobre la inmoralidad sexual. Meditando en cada una de estas leyes que hemos mencionado, algo que me llama la atención sobre la ley de la inmoralidad sexual tiene que ver mucho con recordarnos lo que sucedió en los tiempos de Noé. Dice la palabra que en aquellos días de Noé, el Eterno construyó un arca para guardar a Noé, porque la tierra se había contaminado. ¿Y qué era lo que abundaba durante esos días de Noé? Mucha inmoralidad sexual y mucha alteración genética. La tierra estaba prácticamente profanada, y eso indignó al Eterno y por lo tanto trajo un juicio. La gente se entregaba a las pasiones desenfrenadas. Era un tiempo de mucha anarquía. Por eso es que en los días de Noé fue la alteración genética por actos de inmoralidad sexual. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 26. Dice,
Yahshua HaMashiach, palabras textuales de la Torá hecha carne, la palabra hecha carne, el propiciatorio por nuestros pecados. Aleluya. También en el tiempo del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noá, una profecía de parte del Eterno para cuando venga por segunda vez. Estamos prácticamente, hermanos, como en los tiempos de Noá. Dice el versículo 27 de Lucas 17, la gente comía y bebía, hombres y mujeres se casaban, hasta el día que Noá entró en el arca. Entonces vino la inundación y los destruyó a todos. Asimismo, como fue en el tiempo de Lot, la gente comía y bebía, y ellos plantaban y construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y lo destruyó a todos. Así es como será en el día que el Hijo del Hombre será revelado. Estamos prácticamente viviendo esos mismos tiempos como en los tiempos de Noá. Y al igual como en los tiempos de Noá, el Eterno construyó un arca para guardar a Noá y a su familia, Yahshua HaMashiach se ha hecho nuestra salvación en medio de un mundo desenfrenado. Tiene que ver con este nombre de la parashá. Yahweh está apartando su pueblo, haciendo distinción entre su pueblo y las demás naciones, porque cuando Él venga por segunda vez, Él va a apartar a su pueblo, los va a rescatar antes de traer un juicio a toda la humanidad. Hermanos, abracemos el nuevo pacto, abracemos a Yahshua HaMashiach, que Él se ha hecho nuestro propiciatorio por nuestros pecados para salvarnos. La única manera de salvarnos, la única manera de hallar redención y perdón por nuestros pecados es por medio de Yahshua HaMashiach. Es el único camino para llegar al lugar santísimo. Es el único camino y la verdad para que tengamos vida eterna y vida con abundancia. Porque si Él resucitó de entre los muertos, los que sigamos a Él, los que seramos apartados por Él, también resucitaremos juntamente con Él. Aleluya. Para comprender más acerca de lo que acabamos de estudiar, hermanos, acerca de Lucas capítulo 17, versículos 26 al 30, yo les invito a que estudien la parashá número 2 que se llama Noá. Ahí se profundiza más sobre este tema de la segunda venida de Yahweh y cómo será ese tiempo como en los tiempos de Noá, como lo fue en los tiempos de Noá. Vamos a buscar el libro de Levítico, capítulo 20, versículo del 6 al 8. Una vez más, el Eterno enfatiza algo acerca de la hechicería y la brujería. Dice, Levíticos capítulo 20, versículo 6. La persona que se vuelve a espíritus medium y a hechiceros para ir a fornicar tras ellos, yo me pondré contra ella y la cortaré de su pueblo. Por lo tanto, dedíquense a ustedes mismos como Kadoshim. Kadoshim, ¿qué significa? Apartarnos para Yahweh, para ser santos para Yahweh, porque así lo demanda Yahweh. Yo soy Yahweh, su Elohim. Observen mis ordenanzas y obedézcanlas. Yo soy Yahweh, quien los aparta para ser santos. Aleluya. Más adelante en el Levítico capítulo 20, versículo 22, nuevamente dice, ustedes observarán todas mis ordenanzas y estatutos y actuarán por ellos para que la tierra donde yo los estoy llevando no las vomite. No vivan por las costumbres de otras naciones. ¿Por qué dice el Eterno eso? Porque
tenemos que adoptar es la cultura que viene del cielo. Tenemos que adaptar es las fiestas que vienen del cielo. Tenemos que buscar todos los estatutos y leyes que vienen del cielo, porque allí es donde está la verdadera esencia de ser pueblo apartado para Yahweh. No vivamos por las costumbres de otras naciones que yo estoy echando delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas. ¿Qué hicieron? Acto de inmoralidad sexual. ¿Qué hicieron? Idolatría. ¿Qué hicieron? Hechicería, brujería. ¿Qué hicieron? Dañaban la relación entre el prójimo. Era una anarquía, y por eso el Eterno trajo juicio sobre esas naciones, porque ellos hicieron todas estas cosas, lo cual es la causa que yo lo detesté. Pero a ustedes yo he dicho: ustedes heredarán la tierra de ellos. Yo la daré a ustedes como una posesión, una tierra que fluye con leche y miel. Yo soy Yahweh, su Elohim, quien los ha apartado, Kadoshim, de otros pueblos. Por lo tanto, ustedes distinguirán entre el animal limpio e inmundo, entre ave limpia e inmunda. No se hagan detestables como con un animal, ave o reptil que yo he separado, para que ustedes los consideren inmundos. Más bien ustedes, pueblo, serán Kadoshim para mí, porque yo, Yahweh, soy Kadosh, y yo los he apartado de todas las naciones para que ustedes me pertenezcan a mí. Bendito sea su nombre. El Eterno ha entregado un nuevo pacto por medio de Yahshua. En el antiguo pacto, cuando el Eterno entregó en el monte Sinaí sus leyes y sus estatutos, los entregó con la intención de que ese documento legal fuese el testimonio de que Yahweh propuso unas leyes, propuso sus estatutos con la intención de apartar su pueblo para él. Sin embargo, Israel, nuestros padres pecaron, y por lo tanto la tierra fue contaminada nuevamente, y el Eterno, por medio de Yahshua HaMashiach, hace un nuevo pacto para nuevamente reconciliarnos con el Padre. Importante esto meditarlo, hermano. Algo que durante el momento en que estuve preparando, estudiando esta parashá, el Eterno me recordó es lo siguiente. Todos nosotros, la casa de Israel, éramos representados como la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo un día estaba entre la inmundicia. El hijo pródigo se había adaptado a las costumbres de otras naciones, y en medio de su pesar, en medio de la inmundicia, cayó en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre, donde hay comida para mí. Y ese hijo pródigo fue con la intención de reconciliarse con el padre, no pensando en nuevamente obtener parte de su herencia, sino simplemente con la intención de llegar allá a la casa del padre como sirviente. Y el padre, cuando vio al hijo pródigo, se alegró tanto que le dio nuevas vestiduras, le dio incluso anillos, eso tiene que ver con ministerios, y preparó un cordero, porque este hijo muerto estaba, ahora vivo está. Aleluya. Nosotros, la casa de Israel, tú que estás escuchando este audio, este mensaje, fuimos los hijos pródigos que regresamos a la casa del Padre. Pero muchas veces, estudiando las raíces hebreas, queremos ir a la casa del Padre reconciliándonos con el hermano, la casa de Judá. Pero le dice la historia que Judá no se alegró porque el hijo pródigo regresaba a casa. Más bien se llenó de celos y le criticó al padre que porque había sacrificado un cordero por su hermano. Y muchas veces nosotros queremos ir a reconciliarnos con el hermano, pero el hermano no está contento de que tú regreses. Nosotros regresamos a la casa del Padre, y el Padre es el que ordena la casa.
y el Padre se va a encargar de reconciliarnos a ambos pueblos, la casa de Judá y la casa de Israel, para hacer una nación sola, las 12 tribus de Israel. Por eso, hermanos, es importante que busquemos el mensaje de Yahweh por medio de su Ruach HaKodesh, porque Yahweh es el que nos está reconciliando con nuestro hermano, la casa de Judá. Aleluya. Jeremías capítulo 3, versículo 21, dice lo siguiente. Una profecía que para este tiempo se está cumpliendo. Una voz de los labios fue oída, la casa de Israel llorando, suplicando compasión, porque ellos han pervertido su camino y se han olvidado de Yahweh, su santo. Regresen, hijos reincidentes, y yo sanaré su reincidencia. He aquí, estamos viniendo hacia ti, porque tú eres Yahweh, nuestro Elohim. Ciertamente las colinas han probado ser un refugio engañoso. En verdad, la salvación de Israel está en Yahweh, nuestro Elohim. Pero desde nuestra juventud, la cosa vergonzosa, idolatría, ha devorado el fruto de la obra de nuestros padres, sus rebaños y manadas, sus hijos e hijas. Hemos estado tendidos en nuestra vergüenza y nuestra desgracia nos ha cubierto, porque nosotros y nuestros padres hemos pecado contra nuestro Elohim desde nuestra juventud hasta hoy. No hemos prestado atención a la voz de Yahweh, nuestro Elohim. Bendito sea su nombre. Estamos regresando a los pies de Yahshua HaMashiach, que Él es el que nos está buscando entre las naciones, recordándonos que tanto nosotros como nuestros padres, nuestros antepasados, no le dimos cumplimientos a sus estatutos y decretos como están escritos en Levítico capítulo 19 y Levítico capítulo 20. Nos hemos profanado haciendo actos de idolatría, actos de inmoralidad sexual. Algunos de nosotros han recurrido a hechiceros, a brujos, a espiritistas, queriendo buscar respuestas. Y en medio de el pecado que hemos cometido, Yahshua HaMashiach se ha hecho nuestro propiciatorio por el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos una vez más con el Padre y hallar gracia delante de su presencia. Bendito sea su nombre. Recordemos el versículo de Juan, capítulo 1, versículo 14, que su presencia se manifestó, su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, su Shekinah, gracia inmerecida, porque todos nosotros hemos pecado, y sin embargo, Yahweh, una vez más por medio de Yahshua HaMashiach, se acerca a nosotros para reconciliarnos con el Abba. Aleluya. Hermano, para culminar con este estudio que hemos realizado de la Parashá 29 y la Parashá 30, quiero hacerlo meditando en el Salmo 130. Es un salmo de intercesión, es un salmo de mucha esperanza. Qué mejor oración que la misma palabra por medio de este cántico gradual, Salmo 130 de David. Una canción de ascensión de David. Oh Yahweh, clamo a ti desde lo profundo. Escucha mi clamor, oh Yahweh, levanta tus manos. Tus oídos presten atención al sonido de mi súplica. Ya, si guardara registro de iniquidades, ¿quién Yahweh podrá mantenerse en pie?
pero contigo hay perdón por amor a tu nombre. Aguardo con anhelo por Yahweh, mi alma ha esperado por tu palabra. Mi alma aguarda por Yahweh desde la guardia de la mañana hasta la noche. Israel, pon tu esperanza en Yahweh, pues la compasión se encuentra en Yahweh y dentro de él redención sin límites. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú te has hecho nuestro propiciatorio. Te has hecho el propiciatorio por nuestros pecados. Gracias que por medio de Yahshua HaMashiach ahora tenemos acceso al lugar santísimo y hallar gracia delante de tu trono. Padre, que tu palabra viva siempre en nuestros corazones y que tu Ruach HaKodesh siempre nos mantenga guiando a toda verdad. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén. Aleluya.